Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 43. Hechos 9, 32 al 43. Así dice la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba por allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Hace unos capítulos, Lucas estaba centrando en la conversión de Pablo y en el principio del ministerio del apóstol Pablo. Uno de los propósitos de Lucas en escribir este libro de los Hechos es mostrar a través de la historia los primeros tiempos de la existencia de la iglesia cristiana. Después de relatar la conversión de Pablo allí cerca de Damasco, y su breve ministerio en Jerusalén, Lucas ahora se vuelve a Pedro, a relatar algunos acontecimientos, algunos milagros hechos por Cristo a través de Pedro. Pedro y Pablo se reúnen en Jerusalén por 2 semanas, es lo que el mismo Pablo cuenta cuando él escribió allí en Gálatas capítulo 1, versículo 18, cuando dijo: después, pasados 3 años, esto fue cuando, desde que el Señor salva a Saulo, que pasan 3 años, donde allí hay un intervalo donde Saulo es llevado a Arabia, y después de 3 años, él va a Jerusalén. Entonces, después, pasados 3 años, cuando él ya llega a Jerusalén, él mismo dice: subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Cuando la iglesia comienza a experimentar esta tregua dada por Dios en la persecución que se ha desatado sobre ella, esta sigue creciendo en espíritu, sigue creciendo en números. Eso fue lo que hemos meditado en la última porción que hemos considerado el domingo anterior. Las iglesias comienzan a percibir un tiempo de tranquilidad. Dios le concede a las iglesias de Jerusalén este tiempo. Entonces, allí en este contexto donde la iglesia tiene esta paz, tiene esta tranquilidad, es cuando se ve a Pedro yendo a visitar a las iglesias. Sale Pedro en viaje. Es posible que su viaje misionero haya tenido lugar el último año de la 4ª década de este tiempo. Es decir, desde que Cristo resucita, es probable que este tiempo, este relato donde Pedro sale a visitar a las iglesias, ya han pasado casi 40 años. Pedro visita las iglesias ubicadas a lo largo de la frontera de Judea. Él viaja hasta la región costera para reunirse con los creyentes de Lida, una ciudad llamada Lida. Nada sabemos acerca de los viajes de Pedro
salvo aquellos viajes que Lucas registra aquí en el libro de Hechos, pero Lucas ofrece una descripción general y dice que Pedro viajó por varias regiones. ¿Cuán lejos fue Pedro? No lo sabemos, y no es importante tampoco para Lucas, sino que él se interesa en contar, por ejemplo, esta visita aquí a esta ciudad llamada Lida. Estas iglesias a las que Pedro visitó seguramente fueron las iglesias que fueron plantadas recientemente por los predicadores dispersos allí en aquella persecución tras la muerte de Esteban. Así que Pedro, como apóstol, no había de ser el pastor residente de ninguna iglesia local específicamente, sino un visitante preocupado de la salud espiritual de las muchas iglesias. Vemos a Pablo también escribiendo en sus cartas esto mismo, donde él emprende viajes para poder visitar a iglesias donde él ya estuvo, donde él fundó, para poder ver cómo estaban, caminando, para poder ver si ellos permanecían en la doctrina. Así que estos pueden ser los motivos de Pedro también, para poder confirmar la doctrina de los predicadores subordinados que han estado allí predicando acerca de la doctrina de Cristo. También para conferir el Espíritu Santo a los que creían, porque nuevos creyentes surgían y los apóstoles iban a las iglesias para poder ministrar el Espíritu. Y también para ordenar ministros. Esta era la función de estos apóstoles, al recorrer las iglesias para poder visitarlas, confirmar la doctrina, quizás conferir el Espíritu y también ordenar a ministros allí. A Pedro lo vemos en esta ocasión visitando a los santos de Lida. Esta ciudad de Lida, para tener un poco de información acerca de ella, es conocida antiguamente por su nombre hebreo Lod, y una ciudad de la tribu de Benjamín era esta ciudad de Lida. Estaba localizada a unos 200 kilómetros al suroeste de Jope y estaba en el cruce de una ruta comercial entre Egipto y Damasco con el camino de Jerusalén, un camino que daba de Jerusalén a la ciudad de Jope. ¿Quién evangelizó allí a los habitantes de Lida? Por las evidencias que nos proporciona Lucas, uno de los importes que da Lucas, seguramente entre aquellos evangelistas estaba Felipe. Después de bautizar al eunuco, al etíope, dice que él se encontró en Azoto. Así como cuando él es arrebatado, dice después de ese arrebatamiento, dice que con probabilidad el Señor lo hace aterrizar, por decirlo así, en Azoto. Y él desde allí comienza a llevar el Evangelio a todas las aldeas y pueblos en aquella región costera, donde se encontraba esta ciudad de Lida, hasta el final de Cesarea incluso. Entonces, estando Pedro en esta ciudad llamada Lida, dice el versículo 33, que él halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama. Dice que él era un paralítico. No sabemos qué tipo de parálisis tenía él. Si era una parálisis total del cuerpo, si era simplemente de las piernas, si era incluso cerebral también, no se sabe. Pero dice que él estaba postrado. Hacía 8 años que se encontraba en esta situación. El caso de este hombre, Eneas, era un caso muy deplorable. Él era paralítico. Esta enfermedad era extrema, porque estaba en cama. Para él es absolutamente imposible moverse de su cama. Hacía ya 8 años que estaba en esta situación y podemos suponer, tanto él como todos a su alrededor, que él no tenía esperanza para el alivio, para la causa que él tenía. Concluían que él debería seguir en cama hasta que ya fuese llevado a la tumba, porque quizás era realmente una enfermedad que no había cura. Si es Eneas un creyente o no, porque no registra Lucas si es un creyente, no es posible saberlo porque el relato es demasiado breve, pero sin duda iba a ser un día inolvidable para este hombre porque su curación fue muy admirable. En el versículo 34 dice que y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y dice que enseguida se levantó. Este fue un verdadero milagro. Y vemos a Pedro no pretendiendo en primera instancia hacerlo por él mismo, por mostrar algún poder que hay en él mismo, ¿verdad? Sino que declara que es un hecho y una obra de Cristo. Él dice, Jesucristo te sana. Él instruye a Eneas para que mire a Cristo por la ayuda que él va a tener a continuación.
Y le asegura una curación que iba a ser inmediata. Porque él no dice, te sanará, sino que él dijo, te sana. Eso fue algo inmediato. Y le asegura también una curación perfecta, inmediata y perfecta. No dice, Cristo te tranquiliza o Cristo te alivia de tu dolor. No, dice, Cristo te sana. Y ocurre al instante que él dice que Pedro pronuncia las palabras. Pero Pedro no se expresa por medio de una oración a Cristo para que lo sane. No es lo que vemos aquí, a diferencia del caso de Dorta, donde él sí, allí en el aposento, ora, como vemos también en otras situaciones que hay una oración. Aquí Pedro no ora. Quizás hay una oración implícita, pudiera ser. Pero aquí él no ora, sino como alguien que había recibido autoridad por parte de Cristo y como que conocía su pensamiento y lo declara sano. No sabemos si Pedro sabía que en ese momento iba a recibir el poder para sanarlo. Quizás sí. Quizás de algún modo Cristo le hizo saber a Pedro que él iba a hacer esto, que esto se iba a dar. Como si Pedro conociera el pensamiento de Cristo o alguna orden de parte de él, recibiendo esta autoridad para poder sanar de esta manera a este hombre. Él ordena al enfermo que se ponga de pie y que haga su cama. Le dice, levántate y haz tu cama, versículo 34. El hacer su cama era enrollar una especie de esterilla donde reposaba el enfermo. No eran camas de madera, no eran patas, sino que eran esterillas o mantas donde ellos se acostaban allí. Y él había que recoger esto, había que enrollar esto y había que recogerlo y llevarlo. El adverbio enseguida, donde dice allí revela que sin perder un segundo, dice que Eneas se pone de pie y arregla su cama para mostrar a la gente que verdaderamente había sido sanado. Todos sus miembros han vuelto a funcionar. Dice, levantándose Pedro, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida. Le vieron, es decir, levanta tu cama para que todos te vean que realmente se había producido en ti este poder. Vemos que este poder, manifestado a través de Pedro como instrumento a favor de este paralítico, fue una muy buena influencia entre todos aquellos que habían visto esto. Dice el versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Nosotros difícilmente podemos pensar que todos los habitantes de Lida, como dice aquí, y de Sarón, o de estas ciudades, llegaron a ese conocimiento de este milagro, ¿verdad? No está queriéndose referir absolutamente a el completo de todos los individuos que habitaban aquí. No todos se vieron afectadas por ese acontecimiento, pero sí muchas personas. A eso se refiere. Muchas personas. Ni siquiera sabemos, hermanos, si el propio Eneas fue salvo, porque no lo dice el texto tampoco. No se le requiere fe para poder recibir la sanación, tampoco. No se ve a Pedro allí tampoco diciendo, Eneas, tu fe te ha sanado. No. Simplemente él recoge su cama y esto es visto por todos. Pero muchos en Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Se convirtieron del judaísmo al cristianismo. Ellos abrazaron la doctrina de Cristo y se sometieron a sus ordenanzas. Y así muchos entraron en el reino de Cristo aquel día. Pero Lucas nos va a hablar acerca de otro milagro también hecho por mano de Pedro. Nos relata Lucas, obrado también por Cristo, para la confirmación del Evangelio. Es aún más extraordinario este milagro, este otro milagro, y que supera al milagro anterior. ¿Por qué? Yo no quiero minimizar la sanación, porque la sanación de un paralítico que llevaba en esta situación 8 años y que no tenía cura, esto era verdaderamente un milagro espectacular. Pero más que una sanación, ahora lo que iba a hacer Cristo a través de Pedro era resucitar a una persona de entre los muertos. Una discípula llamada Dorcas, dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala.
Junto a las aguas del mar Mediterráneo y a unos 37 kilómetros más o menos al noroeste de Jerusalén, yace la ciudad costera y portuaria de la tribu de Dan llamada Jope. Antes Pedro estaba en Lida, ahora tenemos este evento aquí a un viaje de 3 horas, más o menos, Lida de Jope. Esta ciudad Jope, para dar alguna información acerca de esta ciudad, fue la ciudad donde desembarcaron muchísimos barcos que traían madera del Líbano, la madera que usó el propio Salomón para poder construir el templo de Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Allí aterrizaron estos barcos donde traían esta madera y desde allí la trasladaron hasta Jerusalén. Fue en Jope también, la ciudad de Jope, donde Jonás se embarcó para Tarsis. Desde allí él tomó un barco huyendo o queriendo huir de la presencia del Señor. Fue desde Jope. Los habitantes de Jope fueron unos de los que oyeron las buenas nuevas de labios de Felipe también, el evangelista. Y entre todos esos creyentes que oyeron las buenas nuevas de parte de Felipe, estaba una mujer de nombre Tabita. Pronto Tabita se reveló como una auténtica servidora de Jesucristo, porque ella vivía realmente su fe en cuanto decía y en cuanto hacía. Ella era conocida por su infatigable trabajo entre los pobres, a quienes servía con cariño y compasión. Es importante destacar que aparentemente su situación económica era muy solvente. Algunos comentaristas afirman que era una mujer muy rica, una mujer con muchos recursos, y siempre vivía según el mandato divino de cuidar a los pobres. Su nombre Tabita es un nombre hebreo, el cual en el griego es traducido como Dorcas. Y los dos nombres tienen un significado de sierva o gacela. Sierva o gacela, que era una criatura placentera. Dice el relato que ella era una discípula. Esta palabra discípula es la única vez en todo el libro de los Hechos que es descrita aquí. No encontramos esta palabra en otro lugar, simplemente aquí para describir a esta mujer Dorcas como una discípula. Tabita era eminentemente por encima de muchos por las obras de caridad que ella hacía. Era una persona que mostraba su fe por sus obras, así como dice Santiago 2:18. Sus buenas obras, de las que estaba llena, en las que abundaba. Se podría decir que su cabeza estaba llena de preocupaciones, ideas e inquietudes acerca del modo en que podía hacer el bien a los demás. Sus manos estaban llenas de una buena ocupación e hizo de su ocupación el hacer el bien. Es decir, era una mujer que nunca estaba ociosa, sino que mantenía un curso constante y metódico de ellas. Ella era un vivo ejemplo de lo que le escribió Pablo a Timoteo en capítulo 3, versículo 8, cuando dijo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tabita era llena de buenas obras, como un árbol que está lleno de fruto en abundancia. Muchos que están llenos de buenas palabras, generalmente están vacíos y estériles de buenas obras. Muchas palabras, pero estériles en obras. Pero Tabita era una gran hacedora y no una gran habladora. Entre otras buenas obras, destacaba por sus limosnas que hacía, dice aquí. No solamente por sus obras de piedad, las cuales son buenas obras, los frutos de fe que ella mostraba, sino obras de caridad y beneficencia que fluían del amor a su prójimo y de un desprecio santo al mundo en el cual ella vivía. A mí me llamó la atención allí en el final de este capítulo 36 que dice: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
No dice en limosnas que daba, sino en limosnas que hacía. Se la elogia no solo por las limosnas que daba, sino por las limosnas que hacía. ¿Qué quiere decir el texto con esto? Es verdad que Tabita era una mujer con muchos recursos y posesiones, pero aquellos que no tienen posesiones con las que dar en caridad, puede sin embargo hacer caridad. Si no tienen recursos, no dan caridad, pero pueden hacer caridad, trabajando con sus manos o andando con sus pies para el beneficio de los pobres. Aquellas personas que no tienen nada, pero que al mismo tiempo no quieren realizar una acción caritativa, si fuesen ricas, no concederían ni un centavo de sus recursos. Sin duda. Esta Tabita tenía mucho, sin embargo, pero nunca se trató de tener. Nunca se trató de tener, sino de querer hacer limosnas. Apunta al carácter. La palabra clave no es limosnas, sino hacer limosnas. Muchos se excusan de no hacer misericordia con los menos favorecidos por no tener. Y ellos dicen, si yo tuviera, yo ayudaría sin duda a mucha gente. Si yo ganara la lotería, ayudaría a muchos pobres. Pero en la mayoría de los casos no es verdad, porque la limosna se comienza con hacer. Hacer con los pies, por ejemplo. Ir, venir, trasladarse, mandados, ir a buscar, traer, hacer una fila, ir a comprar, hacer con los pies. También podemos hacer con las manos, construir, cargar, limpiar, arreglar algo roto, pintar, hacer de comer, curar una herida, abrazar. Hacer con las manos no hace falta muchos recursos. O también podemos hacer con la lengua, a través del consuelo, a través de la edificación, a través del ánimo, del aliento, la fe, el amor y, ¿por qué no?, la amonestación también. No tengo recursos, pero mis palabras hacen limosnas, y mis pies hacen limosnas, y mis manos hacen limosnas. No nos damos cuenta, hermanos, pero la realidad es que muchas veces los recursos sobran y abundan. Y no me estoy refiriendo precisamente al dinero o a las posesiones. Los recursos abundan, pero muchas veces no nos damos cuenta. Esta Tabita estaba llena de limosnas y se hace hincapié en el hecho de que ella las hacía. Y esto nos habla entonces de su carácter misericordioso para con los desvalidos. Porque nunca se trató de lo que tenía, sino de lo que hacía con lo que tenía. ¿Mucho o poco? Esta mujer tenía, pero si no hubiese tenido, igualmente ella se vaciaría en hacer limosnas. Y porque Dios la dotó de recursos, es porque entonces ella pudo hacer mucho más del que no tenía a favor de los pobres. Porque lo que le venía a la mano para hacer, lo hacía con todas sus fuerzas y en ello perseveraba. Estas limosnas que ella hacía eran acciones. Eran acciones, no lo que se proponía y planeaba y decía que haría, sino lo que hacía. No lo que comenzaba a hacer y quedaba a medias, sino lo que hacía. A lo que se dedicaba es lo que ella ponía en práctica. Esto es precisamente lo que les quería enseñar el apóstol Pablo a los de Corintio cuando él les habla acerca de la ofrenda. Acerca de qué carácter tenían que tener ellos ante la ofrenda, ante la ayuda a los santos. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 9 al 12, dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado.
Está hablando de la ofrenda. Está hablando de la iniciativa de ofrendar y del acto de ofrendar. Dice el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no se tiene. Aquí Pablo está hablando de una voluntad dispuesta para hacer el bien, para servir a otros, indiferentemente de lo que tengamos o no tengamos. Él habla de querer hacerlo y llevar a cabo aquello que se quiere hacer. Es una voluntad dispuesta. Es una exhortación a una voluntad dispuesta, por encima de las excusas, si tengo o no tengo medios para hacerlo. Lo que hemos dicho recién, no se trata de tener, sino se trata de hacer. Esta es la vida y el carácter de una verdadera discípula, y esta debería ser también este carácter los de todos los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque si así llevamos mucho fruto, entonces ciertamente nosotros seremos discípulos de Cristo. Es lo que dice Juan en el capítulo 15. Pero resulta que aquella mujer fue quitada cuando ella era realmente de gran utilidad a la comunidad de los creyentes. Dice en el versículo 37 que en aquellos días enfermó y murió. Debido a que era una persona muy conocida por las numerosas obras de bien que hacía en favor de los pobres, su enfermedad y su muerte fue un verdadero golpe para la comunidad cristiana. No se nos ofrece aquí detalles acerca de su enfermedad y acerca de su muerte, pero Lucas dice que los creyentes prepararon el cuerpo para el entierro. Pero sus amigos y los que la rodeaban no la sepultaron de manera inmediata, y esto era algo que se llevaba a cabo en un lugar o en un tiempo de mucho calor. No esperaban tanto tiempo, sino que la enterraban al difunto de manera rápida. Pero eso no fue así, no la sepultaron inmediatamente como lo normal, sino que llevaron su cadáver conforme a la costumbre. Lavaron, su cadáver conforme a la costumbre. ¿Cuál era esta costumbre? Se lavaba el cuerpo con agua tibia o con agua caliente, y con esta temperatura del agua, si había aún alguna vida remanente en el cuerpo, lo recuperaría. Probaron todos los medios normales para traerla a la vida y no pudieron. Así dicen algunos comentaristas que había una costumbre del agua tibia y caliente, pero otros comentaristas simplemente dicen que tanto los judíos como los griegos practicaban el rito de lavar los cuerpos de los muertos como la simple preparación para el entierro. Esta observancia entre los judíos es conocida como la purificación de la muerte. Normalmente los cuerpos eran ungidos antes de ser sepultados, ¿cierto? Pero aquí en el caso de Dorcas, Lucas solo dice que fue lavada, lo que parece implicar que los cristianos tenían un motivo oculto para ello: no terminar de hacer la labor con el cuerpo de esta mujer. ¿Cuál fue este motivo oculto? Pedro, el apóstol Pedro. Habían oído que Pedro realizó el milagro de sanidad de un paralítico en Lida y querían pedirle que levantara a Dorcas de la muerte. Ya habían puesto su cuerpo en aquel aposento alto, que probablemente era el salón donde los cristianos se reunían para tener allí sus reuniones públicas. Pusieron el cuerpo allí para mostrar que realmente y verdaderamente ella sí había muerto ya. De ahí la petición que sus amigos cristianos enviaron a Pedro para que viniese a ellos prontamente. Pero no para que Pedro viniera a asistir al funeral de Tabita, sino para que pudieran pedirlo. Dice el versículo 38, debido a que Lida estaba cerca de Jope y los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres a rogarle: ven por favor sin demora, dice otra traducción. Nuestra amiga ha muerto, Pedro. Y era demasiado tarde para enviar a un médico, pero no demasiado tarde para enviar a Pedro a buscar un milagro. Dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos. ¿Cuál fue la actitud con que encontró a los sobrevivientes cuando vino a ellos? ¿Cuál fue la actitud de ellos cuando llegó Pedro allí? Dice que encontró el cadáver puesto en el aposento alto
acompañado de aquellas muchas viudas que estaban allí, probablemente aquellas que estaban en comunión con la iglesia, viudas pobres, allí estaban. Primeramente, Pedro las encuentra elogiando a la difunta. Elogiando a la difunta. ¿Qué es lo que se adula, hermanos, en un funeral incrédulo? ¿Qué es lo que se adula? A la persona, ¿verdad? Cuando vamos a cierto entierro, generalmente lo que vemos allí es una adulación a la persona que falleció. Lo buena que fue, que no le hacía mal a nadie, qué injusto esto. Tanta gente mala en este mundo y viene a morir justo la buena persona. Se adula a la persona por entero. Pero en un funeral cristiano, hermanos, no es así. O por lo menos no debería ser así. Porque en un funeral cristiano a quien se debe glorificar es a Dios y no a la persona. Se sacan a la luz su vida en Cristo. Aquí vemos esto. Está sacando a la luz la vida que esta mujer tuvo en Cristo cuando había en ello algo que era verdaderamente elogiable y digno de imitación. Eso es lo que se saca allí. Pero se hace con modestia y con sobriedad y sin adulación por parte de los sobrevivientes ni con intenciones siniestras, sino simplemente para la gloria de Dios. Y en todo caso, para estimular a los demás a lo que es la virtud, a lo que es digno de alabanza. No es una adulación hacia la persona. El elogio de Tabita era como sus propias virtudes dadas por Dios. Aquí vemos, hermanos, que no había encomios de ella en discursos. Aquí no hay una alabanza encarecida a esta mujer. No hay un ensalzamiento a su nombre, no. Aquí no vemos poemas dedicados hacia ella, que es lo que suele hacer en los entierros no cristianos, que hacen poemas y recitan muchas cosas acerca de esas personas. Por el contrario, las viudas mostraban las túnicas y los vestidos que hacía para ellas cuando ellas estaban allí entre ellas. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala, versículo 39, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Estas túnicas, estos vestidos que Dorcas hacía, no eran precisamente para embellecer a estas viudas. No era para que estas viudas presuman el día domingo cuando fuesen a la iglesia a adorar al Señor en medio de sus hermanos, sino para calentarlas. Para calentarlas. Las viudas de aquellos tiempos eran fácilmente identificables por su vestidura escasa y pobre y comúnmente pertenecían a los estratos más pobres de la sociedad, quienes quizás con sus propios trabajos, si alguna tuvieran algún trabajo, podían hacer algo para obtener su propio pan, pero no podían ganar lo suficiente para poder comprar las ropas que necesitaban para el frío. Las viudas de Jope dependían de Dorcas. Dependían de esta hermana, quien vistió a una compañía de viudas decrépitas con ropa necesaria para la noche y para el día, quien había hecho numerosas túnicas y otras ropas para ellas. Estas mujeres vinieron y mostraron estas ropas, estas túnicas a Pedro, rindiendo así un tributo a la memoria de esta Dorcas. Dice en Isaías 58, versículo 7, cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. En Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y aquí es donde residía la reputación de Tabita cuando murió. ¿Por qué? Porque las espaldas de estas viudas la alaban por los vestidos que le había hecho para cubrirse del frío. Y por medio de Tabita, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Y ahora ella descansa de sus trabajos y sus obras la siguen, como dice allí en Apocalipsis 14, 13. Así que aquí estaban todos lamentando su pérdida. Las viudas,
los santos, allí junto a Pedro, llorando. Pero ellas no lloraban por esta buena persona. No lloraban porque era injusto esto que ha sucedido. Cuando los verdaderamente misericordiosos son quitados, es cuando nos damos cuenta, hermanos, de nuestra pérdida. Voy a repetir eso. Cuando los verdaderamente misericordiosos nos son quitados, es cuando nos damos cuenta de nuestra pérdida. Estas mujeres no estaban llorando por Dorcas. No estaban llorando por Dorcas, quien ellas sabían que ya descansaba en el Señor, sino que lloraban por sí mismas y por sus hijos. Por sí mismas y por sus hijos, quienes pronto experimentarían la falta de una mujer tan buena que no ha dejado una igual. Cuando los verdaderamente misericordiosos son quitados, es cuando nos damos cuenta de nuestra pérdida. Saben todo lo bueno que Dorcas hacía cuando estaba con ellas, pero ahora se ha ido de ellas y este era su pesar. Hermanos, nuestros hermanos no estarán siempre con nosotros. Nuestros pastores no estarán siempre con nosotros. No estarán mucho tiempo más con nosotros. Jóvenes, vuestros padres no estarán siempre con ustedes. Nuestros padres no estarán siempre con nosotros. Nuestras esposas o nuestros maridos no estarán siempre con nosotros. Dice en Juan 12:35, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Cuando se hayan ido de nosotros aquellos que no son de luz, aquellos que no son de apoyo, de guía, de ayuda, de ánimo, de fortaleza, entonces nos acordaremos de lo que hicieron cuando estaban entre nosotros. Estas viudas lloraban por sí mismas y por sus hijos, clamando a Dios que les devuelva el instrumento por el cual ellas fueron durante tanto tiempo bendecidas. Al parecer, las viudas lloraron delante de Pedro como un estímulo, quizás incluso para el propio Pedro, para que si podía hacer algo, él pudiese tener misericordia a ellos y los ayudase y les restituyese a alguien que solía tener misericordia de ellas cuando estaba entre ellas. Hoy en día nosotros no solemos orar a Dios por la resurrección de alguien que muere, ¿verdad? Eso no es normal. Se nos muere un familiar, se nos muere un amigo, se nos muere un vecino y nosotros nos vamos allí a orar para que Dios lo resucite, como clamaron estas mujeres allí en la presencia de Pedro. O por lo menos no he conocido, ni yo nunca he hecho una oración semejante. No porque yo no crea en el poder de Dios, que Dios sí puede resucitar a una persona entre los muertos aún en nuestros días en los que nosotros vivimos, sino porque nosotros no encontramos que Dios o su Hijo Jesucristo o los apóstoles hayan enseñado que nosotros oremos por esta cuestión. Por eso no lo hacemos. Pero sí, cuando están enfermas. Sí, cuando están enfermas se le debe esta gratitud a Dios. Orar por su recuperación para que, si es la voluntad de Dios, ellas puedan ser preservadas para vivir aquellas vidas que glorifiquen a Dios y hacen tanto bien a su iglesia. Reconocerlos allí ante Dios, traer sus buenas obras delante de Dios y así honrarlas, traer sus actos de misericordia, sus vidas entregadas a la causa de Cristo, como son vidas en las manos de Dios para edificar a la iglesia y para poder avanzar el reino de Dios. Orar por los enfermos, orar por los hermanos enfermos en este sentido. Y no solo para que se les devuelva la salud, para que ellos puedan seguir gozando y disfrutando de la vida, sino por el bien que ellos hacen a la obra de Dios. Y reconocer esa labor, reconocer sus actos, reconocer su vida y sus buenas obras delante de Dios y clamar por la sanación de ellos. ¿Ven cómo cambia la oración? ¿Ven cómo cambia la oración?
Pero Pedro en esta ocasión ora para que Dios le devuelva a Dorcas a la vida. ¿De qué forma lo hizo? Dice que lo hizo primeramente privadamente. Al parecer había una gran multitud alrededor del cadáver con la esperanza de que a ver qué se podría hacer, pero Pedro los sacó a todos. Dice el versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ellos vinieron a ver, pero Pedro no vino a ser visto, así que los sacó a todos de allí. Siguiendo la práctica de Jesús, cuando resucitó a la hija de Jairo, pidió a todos que saliesen de la habitación. Pedro necesitaba estar a solas con Cristo y orar en privado. Dice que él se arrodilló allí en una actitud de humildad, de adoración y dependencia de Dios. Él entendía lo importante que era para los pobres que Dorcas continuara con el trabajo que había o que venía haciendo entre ellos, y pidió entonces poder para llevar a cabo un milagro acorde a la voluntad de Dios. Privacidad. En segundo lugar, por medio de la oración. En la sanidad de Eneas hubo una oración implícita, como hemos dicho al principio, pero en esta obra mayor, Pedro se dirigió a Dios en una oración solemne, como cuando Cristo resucitó a Lázaro también. Pero la oración de Cristo, en distinción a esta, fue con la autoridad del Hijo, del propio Hijo, el cual a los que quiere da vida. Sin embargo, la de Pedro es con sumisión, con la sumisión de un siervo, que está bajo la autoridad de otro, y por tanto él se puso de rodillas, clama a Dios y pide por aquello. Y en tercer lugar, por medio de la palabra, una palabra viva, una palabra poderosa que tenía que venir de Dios para poder ejecutar aquello. Pedro, cuando hubo orado, dice que él se volvió al cuerpo y allí vino el poder conforme a la palabra, conforme a la orden, y él en el nombre de Cristo y conforme al ejemplo de Cristo le dijo, Tabita, levántate, vuelve a la vida. Así que el poder acompañó a la palabra y ella volvió a la vida y abrió los ojos que la muerte había cerrado. Cuando vio a Pedro, dice que se incorporó para mostrar que estaba realmente y verdaderamente viva. Y él, dándole la mano, la levantó. ¿Se imaginan la alegría? Luego viene y presenta a esta mujer viva, a todas esas viudas y a todos los que estaban allí. ¿Se imagina la alegría y el gozo de todos los que estaban allí al ver viva a esa hermana que amaban tanto? Cuánto gozo habría entre aquellos creyentes, cuánto agradecimiento a Dios, qué triunfo más grande de la fe puesta en el Señor. Lucas nos deja registrado aquí entonces estos dos grandes milagros por Cristo a través del apóstol Pedro. Hermanos, se me acabó el tiempo. Quisiera que pudiéramos destacar a lo último que estos milagros, siempre los milagros habían sido con el propósito o de originar fe o de fortalecer la fe a otros, en el caso de fortalecer la fe de la iglesia. Vemos precisamente que esto fue lo que pasó. El versículo 35 dice que vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón con el milagro de Eneas y todos se convirtieron al Señor. Allí en este milagro, el versículo 42 dice que esto fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Parece ser que el Señor quiere extender su reino a través de Pedro, en este caso, y concede estos dos milagros precisamente para poder agregar a su reino a aquellos que son suyos, ¿verdad? Además de ver también allí la gran obra de fe que el Señor hizo en medio de los que allí estaban. No fue Pedro, sino que fue el Señor Jesucristo quien obró este gran milagro, este gran poder entre todas esas personas, y por eso dice que ellos creyeron en el Señor. Todos creyeron en el Señor y el reino de Dios continuaba extendiéndose. A partir de este capítulo 9, o aquí en este capítulo 9, cerrando aquí este capítulo 9, se cierra los primeros dos niveles de desarrollo de la iglesia. El primero era predicar en Jerusalén y en Judea, Jerusalén como capital, y en Samaria. Hasta aquí se hace esto. A partir de este capítulo 10 es donde comenzamos a ver que se da el tercer nivel
del desarrollo de la Iglesia, que es hasta los confines de la tierra. Un desarrollo largo, tan largo que todavía hoy en día estamos aún en él, hermanos, que se consumará este tercer nivel con la segunda venida de Cristo, y durante este periodo millones y millones de personas de toda tribu, de toda lengua y de toda nación van a poner o están poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Centrarse en la obra del Señor. El Señor hace sus milagros a través de los hombres, delante de los hombres, para que el Señor siga demostrando a los hombres sus actos de misericordia, su amor hacia el mundo, su amor hacia los suyos. Y la intención de Dios es su obra gloriosa de preservar a su iglesia y extender al pueblo, a ese pueblo que salvó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a dar las gracias al Señor por su palabra.